tardes, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Es un nuevo estudio semanal del CCMP, versión online, a través de nuestras cuentas de YouTube, nuestras cuentas de Facebook, a través de nuestro WhatsApp. Estamos estudiando, para los que no lo sabían, estamos estudiando el Antiguo Testamento y trabajando con el texto de Fe y Acción, Panorama del Antiguo Testamento. Y ya trabajamos un poco sobre el inicio, cómo fue el tema de la creación, cómo fue el tema de cómo inició el pecado, cómo inició el plan del Señor para nuestras vidas también allí en el huerto del Edén. Y estamos ahora con la temática de los patriarcas. Ya trabajamos la historia de Abraham, ya vimos también qué pasaba con Isaac y con Jacob la semana pasada. Y hoy nos toca a nuestro gran amigo José. Una historia que en lo personal me gusta mucho y creo que es muy inspiradora también para muchos jóvenes y para muchos hermanos en Cristo. Así que vamos allá, vamos a orar y le damos las gracias al Señor por este tiempo. Gracias por permitirnos también estudiar tu palabra, Señor, con libertad. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están en los países perseguidos, donde el solo hecho de tener una hoja de la Biblia, Señor, es motivo de muerte. Cúbreles, protégeles, Señor, y dale fortaleza, Padre Celestial, y lleva cada día más personas hasta esos lugares donde necesitan conocer tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Veamos entonces. Vamos a compartir nuestro PPT. Y ahí estamos. Vamos a ampliarlo un poquito. Excelente. Bien. Como ya les decía, panorama del Antiguo Testamento, estamos trabajando la temática de los patriarcas. Y vamos a ver la historia de José, el último de ellos. ¿Ok? Inicialmente tomé esta figura del libro de Fe y Acción, donde hay un resumen de la vida de José. Así que también ustedes lo pueden revisar con calma. Cada uno de los hechos que transcurrieron entre el capítulo 37 y el capítulo 50. ¿Ya? Imagínense, más de 10 capítulos dedicados a la vida de este hombre. Vamos a conocer algunos antecedentes, o a recordar en el caso de muchos de ustedes, algunos de los antecedentes de la vida de José. Recordemos que Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, ¿cierto? Y de esas 2 esposas, que eran hermanas entre ellas, al que él amaba realmente era Raquel. Pero Raquel no podía tener hijos, y finalmente Dios escuchó su oración y le da la posibilidad de tener 2 hijos, José y Benjamín. Siendo José el primogénito de Raquel, capturó inmediatamente el corazón de su padre. Era el hijo de la mujer que él realmente amaba. De las 4 mujeres que le dieron hijos, él al que amaba con todo su corazón era Raquel. Eso no quiere decir que lo odiara o despreciara a las otras 3, no. Las quería también a una manera especial, pero por Raquel sentía un amor verdadero. Y el primogénito de Raquel, que es José, captura su corazón y llena de orgullo y de gozo el corazón de Jacob o de Israel, y porque José es un hijo modelo, un hijo que se porta bien, un hijo que está a su lado, un hijo que hace las cosas de acuerdo a lo que su padre le dice, que ama a Dios. José es el que siempre está vigilando a sus hermanos, que sus hermanos no se porten mal, y su padre, en ese gozo y en ese orgullo, demuestra un tremendo favoritismo hacia José, una gran preferencia por el primogénito de Raquel, aún por sobre el resto de sus hijos, y llega incluso a regalarle una túnica de colores. Se dice que posiblemente esa túnica de colores que Jacob le regaló a José era símbolo de autoridad, de acuerdo a la cultura de ellos. Probablemente era el tipo de túnica que usaban los jefes de las tribus. Por lo tanto, esto
fue un punto más en contra de José ante los ojos de sus hermanos. Sus hermanos odiaban o rechazaban a José. ¿Por qué razón? Porque Jacob presentaba gran favoritismo frente a José, porque José era el que los acusaba, porque su padre le hacía regalos especiales y entre ellos está esta túnica de colores, una túnica especial. Por lo tanto, vemos que los hermanos de José no amaban a su hermano. José era un joven que Dios tenía un gran propósito para su vida. Y dentro de las habilidades que Dios le dio a José, o dentro de los dones que en realidad que Dios le dio a José, estaba el de interpretar sueños. Pero en su infancia o adolescencia, en esta época, José todavía está empezando a tener sueños que le revelaban las cosas que iban a venir, las cosas que iban a suceder. Y él aún era muy inmaduro. José no era perfecto, era inmaduro. Y en lugar de meditar en el tema o de esperar en el Señor, él no halló nada mejor que contárselo a sus hermanos. Y sus hermanos se molestaban mucho porque uno de los sueños de José fue que iban a recoger espigas y las espigas de sus hermanos se inclinaban ante la espiga de José, el hato de espigas. E incluso llegó a soñar que el sol y la luna se inclinaban ante él. Llegó a tal punto que hasta su padre le llamó un poco la atención, siendo su favorito y todo. Su padre incluso le llamó la atención. Él no entendía, y sus hermanos y sus padres y su familia menos. Y estos sueños causan que sus hermanos lo odien aún más. Se burlaban de ellos, lo molestaban, seguramente le pegaban y no lo querían. Definitivamente no era el favorito entre ellos. ¿Ya? Llegó a tal punto este odio, llegó a tal punto este rechazo, llegó a tal punto esta situación, que en cierto momento cuando José los andaba buscando por orden de su padre, decidieron tirarlo a un pozo y finalmente venderlo a unos comerciantes que venían de Ismael y que iban rumbo a Egipto, y toman la túnica de colores de José, la llenan de sangre de un animalito y le dicen a su padre que José había sido devorado por las bestias del campo. Obviamente esto devastó a Jacob, pero sus hermanos ya lo dieron por perdido, lo dieron por muerto. ¿Quién sobrevive primero a una caravana de esclavos? Donde iba seguramente apretado con otro, donde seguramente no le daban buena alimentación, donde no le daban mucha agua. El trato hacia los esclavos en esa época no era muy digno, no había el tema de derechos humanos. Y si un esclavo asesinaba a otro, ¿qué más daba? No había mayor problema. Pero resulta que Dios protegió en el camino a José y lograron llegar hasta Egipto. Y allí José es vendido. Y es vendido a uno de los altos mandos de Egipto, a un hombre importante dentro de la corte egipcia, que es Potifar. Y José, Dios no solamente le dio la habilidad o el don, como decíamos anteriormente, de interpretar sueños. Dios también le dio una gran sabiduría y una gran inteligencia. Era muy hábil en todo lo que tenía que ver con administración. Y José empezó a ayudar a Potifar a administrar su casa, y José halló gracia ante los ojos de su amo. Y Potifar lo puso a cargo de su casa. Dicen que José era atractivo. Dicen que José era una persona de buen parecer, que era bonito, que era llamativo para las mujeres. Y la esposa de Potifar no fue menos. Y ella trató de tener una relación más íntima con José, y cuando José la rechazó, él le acusó de una agresión de tipo sexual. Y Potifar
pensó que su mujer estaba en lo cierto y obviamente no le iba a dar no le iba a dar la razón a un esclavo por sobre su esposa. Por lo tanto, José termina nuevamente siendo esclavizado y llevado a la cárcel. La pasó muy mal. José la pasó muy mal. Imagínense, ya en este lapso de tiempo, es odiado por sus hermanos, es echado a un foso por sus hermanos, es maltratado por ellos, es vendido por ellos. Tiene un largo trayecto a través del desierto en una caravana de esclavos, donde probablemente lo golpearon, donde probablemente lo atacaron, donde probablemente pasó hambruna, pasó sed. Y llega a Egipto, es vendido como esclavo, logra encontrar una posición en un lugar y a lo mejor empezó a tener una mejor vida, empezó a comer bien, a vivir bien, y vuelve a pasar por un problema y al no ceder ante la tentación, cae nuevamente en la cárcel. Pero allí también demostró esas habilidades que Dios le dio. Dios le permitió hallar gracia ante el encargado de la cárcel y lo volvieron a poner sobre los demás presos. Y él los trataba bien. Lo pasó tan mal, vivió grandes problemas, pero José jamás dejó de honrar al Señor. Jamás dejó de honrarlo. Probablemente lloró, probablemente sufrió, pero él siguió alabando el nombre del Señor. Y este proceso a José lo ayuda a madurar, lo ayuda a crecer. José empieza a ver las cosas desde otro punto. Y nuevamente en la cárcel se ve enfrentado, pero ahora no a sueños propios, sino a los sueños de otros. Ya no son los sueños que Dios le ha dado a él, sino los sueños que Dios le ha dado a otros. Y él se encuentra ante el copero y ante el panadero del rey que habían tratado de asesinar al faraón y que tienen sueños extraños y José se los interpreta. Y mientras a uno le dice, vas a ser restituido en tu puesto, al otro le dice, tú vas a morir. Y dicho y hecho, la interpretación de José es cumplida. Y lo único que él le pide a estos hombres, le dice, cuando tú vuelvas a ser restituido, no me olvides. Pero la mente es frágil. Y pasaron años, pasó tiempo, antes de que Faraón mismo tuviese un par de sueños que nadie lograba interpretar. Y Faraón preguntaba, pero nadie lograba interpretarlo porque Faraón tampoco decía que había soñado. Y cuando ya estaban todos dándose por vencidos, el copero del rey se recuerda de José y lo mandan a buscar. Lo bañan, lo limpian. Recuerden que estaba en la cárcel. No estaba en las mejores condiciones humanas. Se presenta ante Faraón e interpreta los sueños. Y Faraón reconoce en José un hombre de gran sabiduría, de gran entendimiento y muy favorecido por Dios. Por lo tanto, le da un lugar de preeminencia. Es el segundo al mando después de Faraón. Y administra los fondos y administra los recursos durante los 7 años de abundancia para poder sobrevivir en el tiempo de hambruna. Y él guía al país en el tiempo de hambruna. Dicen que se casa y tiene hijos allí. Empieza a vivir allí, a desarrollar una vida. Pero la hambruna no solo llegó a Egipto, sino que alcanzó a todo el mundo. Y sus hermanos, junto con muchas otras personas, viajaron a Egipto a buscar alimento. Y allí José se reencuentra con ellos. Dice la palabra que estando allí, José primero los probó. Y cuando ya vio que sus corazones habían cambiado, que ellos ya eran otros, él se presentó y le dijo, yo soy José, yo soy su hermano. Ellos obviamente dijeron, hasta aquí llegamos, temieron por su vida, pero José le dijo, no, porque todo lo que viví, todo lo que pasé, todo tenía un propósito, y el Señor transformó todo eso para bien, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestra nación. Así que trae a su familia,
Y Faraón le regala las mejores tierras, la tierra de Gosén, que estaban cerca del mar Mediterráneo, muy cerca del delta del río Nilo, y que era una tierra fructífera, una tierra fértil, y allí para que puedan criar sus ovejas, su ganado. José se reencuentra con su padre bendice a sus hijos, y, y la vida de José cambia, cambia totalmente. Dice la palabra en el que José antes de morir confirma el pacto de Dios que hizo Dios con Abraham, con Isaac y Jacob. Y él le dice a sus hermanos, a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, les dice, vamos a volver a la tierra prometida. Hay una tierra que es nuestra, que fue prometida por Dios a nuestros padres. Pero cuando ustedes vuelvan, llévenme con ustedes, lleven mis restos hacia ese lugar. Y el pueblo cumplió. Esa es la historia de José. Y entendemos que a través de la historia bíblica, el Señor nos enseña grandes lecciones. Que en los peores momentos, las peores situaciones, el Señor está con nosotros. Y si nosotros permanecemos fieles, el Señor va a levantar nuestra cabeza. Y que todo lo que pasamos, que todo lo que vivenciamos, el Señor tiene un propósito maravilloso que para cumplir en nuestras vidas. Está tratando con nosotros, con nuestro carácter, está tratando con nuestras vidas, está tratando con nuestras emociones, nos está puliendo. Y finalmente nos está ayudando a crecer en todas las áreas. Amén. Pregunta de la semana. ¿Por qué José estuvo en la cárcel? Ya lo dijimos en el video, ¿cierto? Quiero comentarles que vamos a tener un par de semanas una o 2 semanas de receso con los estudios, principalmente para que los que no han visto todos los videos los puedan ver con calma, los puedan ver con tranquilidad, se pongan al día. Después vamos a hacer un repaso y finalmente vamos a tener una actividad especial a la que van a estar todos invitados. Amén. Así que el Señor les bendiga, les guarde y con este video terminamos el libro de Génesis. La próxima vez empezaremos con el libro de Éxodo. Un abrazo enorme, enorme, enorme para todos y cada uno de ustedes y nos vemos pronto. Adiós.